amor es fiel y Dios es amor. Desde el Génesis, en que Dios empieza a crear todo, hasta el Apocalipsis, todo lo que nosotros vamos a leer es la fidelidad de Dios, el amor fiel de Dios, constante, permanente, eterno, que traspasa todos los límites, perdona lo imperdonable, llega a los lugares donde creíamos que nunca iba a poder llegar, llega a la esclavitud de Egipto, llega hasta lo más oscuro del desierto, llega hasta el abismo y hasta la cima del monte donde los profetas iban a buscarlo, llega a los lugares de terror, de muerte, de sacrificarle ídolos a otros dioses. Hasta ahí llega la fidelidad de Dios, a los extremos más impensables. La fidelidad de Dios llega a un pesebre en Belén, en medio de la caca de los animales, llega al beso de Judas, llega al cansancio de la negación de los discípulos, llega a la cruz. Todo, desde la primera palabra del Antiguo Testamento hasta la última, ¿qué vamos a ver? El relato de la fidelidad de Dios, que no se cansa, que sigue creyendo, que sigue esperando después del diluvio, después de las crisis, después de los pecados, después de todo. Y que vamos a ver también la constante infidelidad del corazón humano, una y otra vez. El corazón humano, ante la fidelidad de Dios, sigue eligiendo ser infiel. Pero también, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar específicamente ejemplos de hombres y mujeres que, a pesar de haber sido infieles muchas veces, por Jesucristo llegaron a grados de fidelidad altos. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque tú eres capaz de las peores infidelidades. Lo has hecho. Si tú has pecado, y la Escritura dice que todos hemos pecado, tú eres capaz de ser infiel al amor más grande, eterno, permanente, misericordioso que es Dios. Tú ya has sido infiel. Todos los días tú y yo somos infieles, en mayor o menor medida. Pero Dios te ha hecho capaz de ser fiel. Es decir, te ha hecho capaz de elegir la libertad. Te ha hecho capaz de obrar según la naturaleza del amor. Y esto es muy importante porque a veces, cuando nos vamos a estos dos extremos, pensamos que uno, yo no me merezco la infidelidad. ¿Sabes? Que es algo que sentimos en el dolor de ¿cómo me puede estar pasando esto? ¿Cómo puede ser que este amor que yo he dado con todo y que he sido la mejor esposa, el mejor esposo, el mejor amigo, la mejor novia, el mejor sacerdote, la mejor religiosa, esté padeciendo infidelidad? No es tan imposible. Y no te estoy diciendo que te lo merezcas de esa persona. Estoy diciendo que la infidelidad hace parte de lo que tú y yo padecemos y vivimos en esta tierra. Y si tú has sido capaz de ser infiel, las personas en las que tú confías también son capaces de ser infieles. Y ojo, yo no estoy justificando lo que tú viviste. Te estoy dando como un contexto objetivo para luego sí entrar en la experiencia dolorosa, dura que has vivido. Pero la realidad es que todos somos capaces de las mayores infidelidades. Y si tú estás aquí viendo este video y dices, no, mi esposo jamás sería capaz, o no, mi amiga, mi mejor amiga, o yo, sacerdote, sería incapaz, o yo, religiosa, sería incapaz. No, si eres capaz de lo peor. La infidelidad sigue estando ahí, es una opción. Y todos los días tú y yo tenemos la capacidad de elegir, optar por el bien, acrecentarnos en el amor, crecer en fidelidad o disminuir en nuestra capacidad de ser fieles, porque la fidelidad también es un músculo. Tú y yo nos ejercitamos día a día en la capacidad de seguir eligiendo el amor, de seguir siendo consecuentes con lo que hemos decidido, de seguir siendo fieles a la naturaleza del amor, o acumulamos tantas pequeñas infidelidades que preparamos el corazón para grandes infidelidades. Capaces somos. Y si tú y yo somos capaces, las personas en las que ponemos la confianza también son capaces. Y por eso amar es un riesgo. Siempre será un riesgo. Pero hay que entender la infidelidad por aquello que es. ¿Y por qué me estás diciendo? O sea, yo me metí a un video a que esta niña me diga, yo me merezco que me fueran infiel. No. Te lo estoy diciendo específicamente porque una de las grandes mentiras cuando tú has padecido la infidelidad o la traición de alguien es que te traicionaron por tu culpa. Es decir, si tú no fueras así, o si tú te hubieras comportado distinto, o si tú fueras distinto, a ti no te hubieran traicionado. Y es mentira. Tú puedes ser la mujer más bonita del mundo, puedes estar, mejor dicho, perfecta, intacta, operada, de pies a cabeza, puedes tener el mejor cuerpo, la mejor cara, puedes ser la mujer que sea, y creo que Hollywood me ha ayudado a hacer ese análisis. Tú puedes ser Jennifer Aniston, Angelina Jolie, tú puedes ser quien sea, y la otra persona igual, si quiere, va a elegir la infidelidad y nada tiene que ver contigo. Y claramente, cuando tratamos de la infidelidad en pareja, cada pareja es un mundo y por eso cada caso tiene que ser tratado en su justicia. Yo no te puedo decir que tú no tuvieses culpa de cosas que estaban dañando tu relación, porque todos tenemos responsabilidad. Una relación se construye de a dos y lo que lleva a una infidelidad también se construye entre dos. Pero tú y yo optamos por ser infieles y Dios no ha hecho nada para merecer la infidelidad.
nuestra, ¿o sí? De hecho, hay una parte de la escritura donde Dios dice: ¿qué tienes contra mí, pueblo mío? ¿No he sido yo el que te rescata, el que te ama? ¿Qué te he hecho yo, pueblo mío, para que tú seas infiel? Y en toda verdad nosotros le podemos decir a Dios: tú no has hecho nada. Yo fui infiel porque yo quise. Tú lo único que has hecho es amarme. Pues si así somos con Dios, imagínate las criaturas débiles con las que compartimos. Y yo sé que es algo que a ti en tu proceso de sanación te cuesta creer. Seas hombre o seas mujer, a cada uno con las mentiras propias con las que el enemigo nos ataca. Pero cuando alguien elige ser infiel, porque es una elección que empieza con pequeñas infidelidades y crece hasta grandes infidelidades que terminan violentando por completo el vínculo, es una elección personal. Nada tiene que ver con tu valor como mujer o como hombre. Y eso es algo que entendemos acá, pero nos cuesta un montón bajar acá para poder sanar esa infidelidad. La fidelidad ha estado desde el principio. La infidelidad fue algo que nosotros elegimos y desde el pecado original es una opción, es una puerta. Pero desde que Jesucristo se encarnó y se hizo hombre, nos dice la Escritura que la misericordia y la fidelidad se besan, se encuentran. Dios, amor, fiel, se encarnó en nuestra humanidad para que por Él, en Él, tú y yo podamos ser capaces de ser fieles. Somos capaces de fidelidad. ¿Y sabes eso qué significa? Que somos capaces en Él y por Él de sanar también las infidelidades que hemos padecido. Que somos capaces de perdonar lo imperdonable. Y ojo, yo no te estoy hablando de que perdonar es restablecer el vínculo, porque a veces confundimos el perdón con la reconciliación. Y de pronto tú escuchas este live y dices: listo, Mapi dijo que como puedo perdonar todo, mañana le abro la puerta a mi marido infiel para que entre a la casa. No es lo que te estoy diciendo, hermana, hermano. Hay que discernir qué es realmente lo que tu familia necesita, lo que tus hijos necesitan, lo que el otro está dispuesto a hacer para reparar la infidelidad. Otra cosa. Pero el perdón es algo necesario si queremos sanar el dolor de una infidelidad. Y por eso es importante atravesar los pasos. Yo voy a transitar en este video contigo los pasos del duelo. No sé si tú lo has escuchado como las famosas etapas del duelo, pero yo he querido redimensionar esas etapas del duelo a la infidelidad. Vamos a hablar de Judas, vamos a hablar de Pedro, dos de mis personajes favoritos en la escritura. Vamos a hablar de ti y de mí. ¿Por qué la infidelidad duele tanto? Vamos a empezar por ahí. Creo que fue como el propósito de toda esta introducción no tan corta que les hice, pero me parece importante que lo entendamos es en su justa medida, porque a veces pensamos que la infidelidad es un acto del cuerpo o una decisión de vida. Yo decidí dejar a mi esposo, dejar a mis hijos, dejar esta amistad, dejar cualquier cosa, pero la infidelidad no tiene que ver con el cuerpo. Y creo que Judas nos ayuda muchísimo a entenderlo, porque la infidelidad de Judas no empezó cuando le dio el beso a Jesús. El beso selló la infidelidad. La traición en el corazón de Judas había empezado hace mucho. Tantas veces en la escritura se nos dice que él caminaba con Jesús, estaba con Jesús, escuchaba a Jesús, miraba a Jesús, dormía cerca a Jesús, viajaba por todas partes con Jesús, hacía milagros al lado de Jesús. Es decir, Judas tenía un vínculo con Jesucristo. Y pensémoslo solamente humanamente. Estamos hablando de un hombre que compartía con esta otra persona. Estamos hablando de un hombre que dejó todo para seguir a esta otra persona, a este profeta. Lo dejó todo. Pasaba días y noches enteros con él. Había un vínculo, humanamente hablando había un vínculo. Y era un vínculo que estaba reforzado además por la presencia. Era un vínculo que estaba reforzado por la cotidianidad. Podemos pensar ese vínculo en términos de amistad, en términos de discipulado, de autoridad. Podemos pensar este vínculo en términos de familiaridad. Eran hermanos en la fe, parte del pueblo de Israel, ¿no? Cuando les decía de autoridad, podemos pensar en el vínculo que tú como sacerdote tienes con tu obispo o con tu comunidad, el vínculo que tú tienes con tus otros hermanos sacerdotes o con las hermanas de tu comunidad o con la que es tu superiora. Es decir, solamente se puede dar infidelidad cuando hay un vínculo de intimidad antes. Y la intimidad no tiene los mismos grados. Cada relación tiene un grado distinto de vínculo y de intimidad, ¿cierto? No es la misma intimidad ni el grado de vinculación la que yo tengo con un amigo que con mi esposo. Para nada. Ni con mi jefe a con mi superior o con mi hermana de comunidad que con mi director espiritual. No. Pero el vínculo es necesario para que haya una traición. ¿Por qué? Porque yo no puedo traicionar algo que no existe. Yo no puedo romper un contrato que no existe. Yo no puedo lastimar un corazón que no se ha entregado a mí. En la medida en que el vínculo es más profundo, la infidelidad será más profunda, más dolorosa, más grave y mayores consecuencias tendrá la traición. Y por eso me parece que hablar de esto y escucharlo es importante no solo para los matrimonios,
Por eso yo les digo, compartan el video, hagamos que esta reflexión llegue a muchos, porque traiciones vivimos todos los días. Y no creo que haya una sola persona en la faz de la tierra que no vaya a estar expuesta a la traición, a la de los demás y a la suya propia. Porque es una posibilidad en todas las relaciones que nosotros construimos con los demás, en todos los vínculos de nuestra vida, está la posibilidad de la traición. Siempre va a estar esa posibilidad ahí. Judas, que me parece algo muy fuerte, construyó la traición un paso a la vez. ¿Por qué? La traición empieza cuando el vínculo ya no tiene los mismos fundamentos de antes. ¿Por qué? Porque el otro ya no es un fin. La traición empieza cuando cambiamos la jerarquía del orden del amor. Esto es muy importante. Te puedes ir a San Agustín, que habla del ordo amoris, te puedes ir a Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica cuando habla del orden, la jerarquía en los amores, pero está también escrito en nuestro corazón. El amor tiene un orden, hay una jerarquía en el amor. La traición no empieza cuando tú culminas en el acto, cuando tú dejas tu matrimonio, cuando tú te acuestas con alguien más, cuando tú traicionas a tu amigo. Eso solamente es el sello, lo que culmina la traición. La traición empieza cuando en tu corazón se desordena el orden del amor. Y por eso solamente aquel que constantemente cuida el orden de su propio corazón cuando se trata de amar es capaz de perseverar en el amor. Es imposible que alguien persevere en el amor fiel cuando su corazón no está anclado a ningún orden. Cuando lo único que sostiene sus deseos de amar fielmente es la buena voluntad. Porque yo te prometo que es muy difícil, existen, claro que existen, pero es muy difícil encontrar personas que prometen ser fieles sin querer serlo. Es decir, es muy difícil que tú encuentres a una persona que llega al altar y mira a la otra persona y le dice en el matrimonio, prometo serte fiel. Y por dentro está pensando, claro que no, no veo la hora de acostarme con alguien más. Existen, claro que existen, pero es más difícil encontrar ese tipo de personas. La persona que está en el altar dice, yo quiero serte fiel toda la vida. No sé cómo lo voy a hacer, que Dios me ayude, pero yo quiero serte fiel. Es muy difícil encontrar un seminarista que entra al seminario diciendo, yo quiero ser sacerdote para serle infiel a Dios. Es muy difícil encontrar un diácono que se postre en cruz, en el suelo, y haga las promesas sacerdotales diciendo no veo la hora de acostarme con una mujer o de ser infiel o de ser desobediente. Es muy difícil. Se postra pidiéndole a Dios la gracia de ser fiel porque quiere ser fiel. Es muy difícil encontrar una religiosa que dice no veo la hora de serle infiel a mi esposo Jesucristo mientras está haciendo los votos perpetuos. Creo que todos los que, y de hecho hoy en día ya eso es heroico en sí mismo. Querer ser fiel, prometer fidelidad para toda la vida en cualquier vocación, decir algo tan tonto, oigan, como decir tú eres mi mejor amigo o quiero que sepas que tú eres mi mejor amiga. Lo decimos como si fuera cualquier cosa. Estamos haciendo una proclamación de fidelidad. Me estoy comprometiendo a la fidelidad del vínculo entre nosotros. Hoy en día, y por eso yo les decía, estamos acostumbrados a celebrar estas decisiones iniciales y gloria a Dios. Hoy en día eso ya es bastante contracorriente, ¿no? Querer ser fiel a una sola persona para toda la vida, a una vocación para toda la vida, wow. Y la realidad es que hay gente de muy buena voluntad, pero son esas mismas personas de buena voluntad las que terminan siendo infieles. Yo no creo, estoy segura que Judas no empezó a seguir a Jesús diciendo, no veo la hora de traicionarlo. Yo creo que este hombre dejó su casa, dejó su familia, escuchó a Jesús decir, el que quiera venir en pos de mí, que cargue su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga. Escuchó a Jesús decir a ustedes que lo han dejado todo por mí, recibirán el 100 por 1 y en la vida eterna, el más allá de la vida eterna. Y que cogió sus cosas, cogió su buena voluntad y se fue detrás del maestro. Los mayores infieles son aquellos que se sostienen solamente en su buena voluntad, porque el amor fiel es más que buena voluntad, es orden en el amor. Y el orden del amor se construye todos los días. Por eso, amar es una decisión de todos los días. Y no significa que no es un sentimiento. El amor está acompañado del sentimiento de querer serte fiel, del sentimiento de estar enamorado de ti, de mi esposo, de mi esposa, de mi vocación, de mi sacerdocio, de mi vida consagrada, de mi comunidad, de mi misión, de mis amigos. Amar esto, claro que sí. Pero cuando decimos que el amor es una decisión, ¿qué significa? Porque a veces pareciera que es quedarme en lugares donde yo no quiero estar, porque me toca, porque ya lo decidí. Pero en concreto que el amor sea una decisión significa que yo todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, tengo que decidir cómo quiero conservar el orden de mis amores. Y si yo custodio el orden del amor, los pilares siguen siendo las prioridades. ¿Cuándo empieza a entrar la infidelidad en el corazón? Y esa infidelidad eventualmente terminará en una traición. Cuando tú cambias el pilar del vínculo, porque el pilar del vínculo ya no es el otro, sino yo. Que ahí perdemos todos.
el pilar que sostiene el vínculo deja de ser el otro. Y lo único que en este momento sostiene mis amores soy yo, mis fuerzas o mi cansancio, lo que me gusta o lo que no me gusta, mis deseos satisfechos o insatisfechos. Y eso fue poco a poco lo que le empezó a pasar a Judas. Empezó a darse cuenta que la predicación de Jesús era un poco controversial y que exigía demasiado de él. Y empezó a abrir pequeños espacios. Todo este dinero para los pobres y si me guardo un poquito. Si no, no creo que tenga nada de malo, yo elijo. No importa lo que Jesús diga. Y estamos hablando de una persona que escuchaba predicar a Jesús a esta distancia. Estamos hablando de alguien que escuchó el sermón de la montaña en la montaña. ¿Vos me entendés? Cuando nosotros abrimos espacio a la infidelidad aquí en el corazón, nos hacemos sordos a la voz de la verdad y del amor. Y todo vale. Y yo decido. Y yo elijo lo que está bien y lo que está mal. Y yo elijo hasta dónde va mi fidelidad y mi infidelidad. Y el que escuchó el sermón de la montaña donde decía bienaventurados los pobres en el espíritu, luego dijo, ay, si yo me robo un poquito de la bolsa no está tan mal, ¿no? Y por eso la escritura nos muestra todos esos detalles en Judas, porque nos muestra cómo se prepara la traición. No fue un momento en el que él se levantó y dijo, he sido fiel hasta hoy porque no me levanto hoy y traiciono a mi maestro. No, ya había espacio, terreno de cultivo para esa infidelidad. Y te invito a ti a analizar qué parte tú jugaste en que se preparara el terreno para la infidelidad que tú hoy estás padeciendo. Porque el terreno también se abona entre los dos, pero sí es importante que tú y yo pensemos que esa infidelidad se empieza a gestar cuando el fin ya no es el otro. En el matrimonio es igual. Así como Judas poco a poco fue alejando el corazón, esa infidelidad se empieza a gestar poquito a poquito en el corazón. Por eso es tan equivocado pensar que tú pudiste haber hecho algo solamente con cambiar tu aspecto físico o el dinero que tienes o el tipo de mamá que eres para que el otro no te fuera infiel. Porque ni tu aspecto físico, ni el trabajo que tienes, ni lo que haces hubiese cambiado la decisión de un corazón que fue gestando esa traición. Con el tiempo, siempre ocurre en el tiempo. Para el sacerdote que es infiel no fue que un día se levantó y dijo, ay, si hoy somos infieles. Es que se empezó a permitir muchas pequeñas cositas en donde lo importante ya no era ser fiel a Dios, donde lo importante y el pilar básico que sostiene sus amores es su ministerio y ser fiel a Jesucristo, el buen pastor. Cuando ese pilar cambia, cualquier cosa puede venir a sustituirlo y eso es algo sutil. Cuando tú eres consciente de que solo te permites relaciones, contactos, conversaciones que aporten a ese orden, que estén supeditados al amor de Dios, tú sabes qué cosas sirven y qué cosas no. Y te cuidas y cuidas el vínculo y dices, esta relación, esta conversación me puede llevar rápidamente si yo dejo a invertir el orden del amor. Y como primero va mi ministerio, como primero va mi consagración, como primero va mi matrimonio, todo lo demás yo lo ordeno de acuerdo a eso. Y suena fácil, pero no lo es tanto. Y piensa que es un ejercicio que tendríamos que hacer tú y yo todos los días si lo primero para nosotros es amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso Él lo dice. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo. Es decir, en el momento en que tú escoges algo en tu día a día, tiene que estar supeditado a ese orden. Y por eso soy capaz de renunciar a las relaciones que tenga que renunciar para sostener la relación con Dios. Soy capaz de renunciar al trabajo si me toca, si aquí hay un riesgo para mi relación con Dios. Soy capaz de ordenar todo mi horario para vivir en fidelidad a Dios e ir a misa el domingo, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Pero si eso lo hiciésemos con Dios, sería más fácil jerarquizar el amor en nuestra vocación. Es que primero va mi matrimonio. Y todo lo demás yo lo acepto o lo rechazo si este es el pilar que sostiene el amor de mis amores. Dios y mi esposo, Dios y mi esposa, Dios y mi sacerdocio, Dios y mi vida consagrada, Dios y mi fidelidad a mi estado de vida. ¿Qué es importante que tengas en cuenta al hablar de esto? Y yo creo que parece que es tonto, que ya lo sabes, pero cuando Judas le da ese beso a Jesús, Jesús ya venía de alguna manera viendo el distanciamiento del corazón de este hombre. Como esta tristeza que al final ve el fruto de la traición. Dios mismo quiso padecer eso. De hecho, la profecía de la traición la encontramos en el Antiguo Testamento en cuántos lugares, pero yo te traje hoy el Salmo 55 que Jesús, de hecho, luego lo mencionará y lo tendrá en palabras, pero habla de lo que Dios mismo quiso padecer. Y de pronto te parece muy lejano a ti, pero algo que ayuda muchísimo si tú eres creyente a empezar a caminar para sanar una traición es saber que no la estás caminando solo. Y por eso yo vuelvo a lo mismo, ha sido mi frase de todos estos meses, pero el sermón de la montaña. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. A veces las lágrimas de la infidelidad que estás padeciendo, de la traición que estás padeciendo, nos ayudan a limpiar la mirada para ver a Dios traicionado también. Porque podemos caer
en este discurso interno victimista de ¿por qué me traicionaron a mí? ¿Por qué traicionaron mi amor, mi confianza, mi amistad, mi matrimonio? Porque a mí me traicionan si yo lo di todo. Y parece a veces que la otra persona eligió estar mejor y que estar mejor es estar sin mí y que yo estoy solo. Porque eso hace el enemigo. Te sitúa separando. A mí no me eligieron, a mí me traicionaron, entonces los demás están bien. Él o ella están mejor y yo estoy mal y yo estoy solo y yo estoy abandonado. Y luego vienen todas estas mentiras de yo no soy suficiente, yo no valgo, yo no sirvo, yo no soy. Pero algo que hace diametralmente la diferencia en poder sanar una infidelidad es dónde estás tú. Y por eso el enemigo te quiere siempre aislado. Y por eso no es casualidad que Dios mismo haya querido ser traicionado. Creo que nosotros subestimamos las implicaciones de esa palabra. Dios mismo, el amor fiel, no solo fue traicionado por su pueblo desde día 1, sino que quiso ser traicionado. Quiso ser traicionado. Te voy a leer el Salmo 55. Si fuera un enemigo el que me ultraja, podría soportarlo. Si el que me odia se alzara contra mí, de él me escondería. Pero tú, un hombre de mi rango, mi amigo y compañero, a quien me unía una dulce intimidad en la casa de Dios. Y es fuertísimo porque está hablando del corazón de Cristo. Está hablando de la traición también que el corazón de Cristo iba a experimentar. Pero vuelvo a lo que les decía. A ti no te afecta la traición de alguien que tú no quieres. Si pasa un extraño enfrente tuyo y te dice, ¿sabes qué? Ya no quiero ser tu amigo. Bueno, sorry, lo siento. Te puede herir el ego un poquito, pero no te rompe el corazón. Que alguien diga, mira, ella, como se te han dicho a mí en redes sociales, me lo han dicho mucho cuando voy por ahí, ella no me cae bien, no me interesa conocerla o lo que sea, me puede herir el ego, ese ego nuestro que a veces quiere caerle bien a todos o lo que sea, pero más allá de eso a mí no me rompe el corazón, pues. Y Dios mismo dice, de mis enemigos me espero cualquier cosa. No sé si ustedes vieron que yo hace poquito, de hecho, le subí un reel a Instagram sobre el Halloween. Todos estos debates que tenemos de si hay que reparar o no, si hay que ir al Santísimo o no, si hay que disfrazarnos o no, si es pecado, si estamos en un pacto satánico mundial, si vamos a pedir dulces. Y al final yo decía, pues esto no es un tema de cumplimiento, es un tema de amor. Yo no creo que a Dios le afecte tanto la traición de sus enemigos como la indiferencia de sus amigos. Y para la traición aplica lo mismo. A ti te duele y te rompe el corazón, es porque te unía una dulce intimidad al otro. Y Jesús mismo construyó esa dulce intimidad con quien sabía que lo iba a lastimar. ¿Y sabes para qué? Entre otras cosas, además de salvarnos y salvar al mismo que lo estaba traicionando, para que el día que tú inevitablemente padecieras la traición, no estuvieras solo. Y eso no es cualquier cosa, porque a veces pensamos que a Dios no le importa nuestro dolor, que a Dios no le importa la traición que tú estás padeciendo, o que te hayan dejado con el amor en la mano, o que hayan roto la confianza que diste, o que te hayan destrozado por dentro con una infidelidad. Aunque a Dios le importan otras cosas, ¿no? A Dios le importa el hambre en el mundo y la paz mundial, y que todos los hombres se salven y lleguen a la vida eterna. ¿Cómo van los hombres a salvarse y a llegar a la vida eterna si no perdonan las traiciones? ¿Cómo van los hombres a salvarse y a llegar a la vida eterna si son incapaces de amar otra vez? Porque tienen el corazón demasiado roto. ¿Cómo vamos a llegar a la vida eterna si no tenemos esperanza en que el amor es posible y la fidelidad también? A Dios le importa tu dolor. Le importa tanto que quiso ser traicionado para que tú nunca te sintieras solo en la traición. Y eso es lo primero, que sanar una traición, sanar una infidelidad, empieza de la mano con aquel que ya padeció también esa infidelidad. No tienes que transitar el proceso sola, pero sí tienes que enfrentar el proceso. Jesús no dijo, y es una parte que también está antes de esto, está el Salmo hablando de la traición, pero dice, ojalá tuviera alas como un pájaro y me pudiera ir y volaría lejos. ¿Qué está diciendo? Siempre ante la traición va a haber esta tentación de evitarlo, de no enfrentarlo. Y ahí entramos en la etapa número 1 del duelo, la negación. Cuando tú y yo padecemos una traición, una infidelidad, un mecanismo, y esto al principio es bueno, ¿saben? Es algo natural. Dios pensó nuestro sistema emocional también para protegernos. Es una medida de protección, como de supervivencia. ¿Para qué? Para que poco a poco tú puedas ir asimilando la verdad de forma que no te cree un trauma demasiado grande, ¿no? No digo que nadie o que no podamos padecer traumas grandes, pero es un mecanismo de defensa. Al final la negación funciona como un mecanismo de defensa. Lo diríamos en términos coloquiales como de atajar el golpe. El problema es cuando nos quedamos en la negación. ¿Y cómo se puede ver eso? No quiero aceptarlo, no quiero pensarlo,
no quiero hablar de esto. Incluso si tú ya tomaste decisión respecto a esa relación, si ya sacaste a la persona de tu casa, si ya te divorciaste, si ya te fuiste, si ya lo insultaste, si ya saliste de esa amistad, si ya dijiste, ¿sabes qué? Lo voy a meter en un cajón y no vuelvo a pensar en eso. Habla de la actitud del corazón. ¿Qué puede pasar en estas etapas? Shock inicial, como esto no me puede estar pasando a mí, esto no es real, esto no está pasando. Incredulidad, endurecimiento emocional, me vuelvo duro y me encierro en mí mismo o busco cosas por fuera para distraerme de esto no me está pasando, como esta dificultad que tenemos todos de experimentar la realidad. Y sé que hay muchos matrimonios acá, muchas esposas que me están escuchando, y yo sé que el shock inicial, el dolor inicial es no solamente el de la traición, sino el de perder todo lo que esa traición significa, porque la traición tiene consecuencias. Entonces, aceptar la traición se vuelve aceptar que no es la familia que yo creía que tenía, no es el matrimonio que yo creía que tenía, no es lo que yo esperaba, es esto. No es la persona que yo esperaba, la amistad que yo esperaba, es esto. Y cuesta mucho trabajo sentarse en el Getsemaní con Jesús y enfrentar el es esto. Yo quisiera que fuera otra cosa. Yo quisiera como un pájaro escapar y volar a un mundo en donde esta persona fuera perfecta y no lo hubiera hecho. Quisiera escapar a un lugar en donde yo soy suficiente para que no me traicionen, porque eso es lo que tú piensas. Quisiera escapar a un lugar donde no estoy sufriendo y esto no está pasando y no van a haber consecuencias, pero no es real. Y si tú realmente quieres sanar la infidelidad y no lo has hecho aún, necesitas sentarte con Jesús, porque Él está ahí contigo, y enfrentar la realidad. Pasar de ese shock inicial, y es importante que tú también descubras si estás ahí o no estás ahí, en el shock inicial. Y ojo, no sé si esto ya lo dije, pero ninguna de estas etapas es lineal. Tú puedes transitarlas todas al mismo tiempo, en un mismo momento, o puedes creer que ya pasé una, entonces ¿cómo me devolví? Porque no es un camino lineal, es un proceso. Y esos procesos no son lo que tú y yo esperamos a veces. Nosotros podemos estar llegando a un grado mínimo de aceptación y devolvernos a momentos de shock porque hay algo que es un trigger o que es un detonante, las fechas son detonantes, los recuerdos son detonantes, las fotos que nos pueden mostrar o lo que nos pueden decir son detonantes, muchas cosas, pero es importante que tú sepas que eso es una intención de tu corazón, es una inclinación del corazón, no aceptar la verdad, no enfrentar lo que está pasando. Y tú solamente puedes aceptar lo que sabes como verdadero. Yo solo puedo procesar algo que pasó. Yo no puedo procesar algo que no ha pasado. Y por eso es importante que tú aceptes que esto está pasando, con todas las consecuencias que eso va a tener. Eso nos lleva al punto número 2, que es que, digamos que en duelos es ira, dolor, enojo. Yo creo también que en la infidelidad hacemos duelo. Hacemos duelo de la relación que teníamos, hacemos duelo de la persona que creíamos tener a nuestro lado, sea novio, pareja, amigo, incluso nosotros mismos. Viene enojo y creo que es también un mecanismo de defensa y no está ahí porque sí, no es solamente una inclinación pecaminosa del corazón. El enojo está ahí porque te permite procesar lo que está pasando, aceptarlo, afrontarlo y hay que permitirse sentirlo, que son cosas que a veces nosotros no hacemos de forma sana. Creo que muchas veces nosotros acrecentamos el sufrimiento de una traición porque no sabemos cómo sentir el dolor sin hacernos daño o hacerle daño a otros. La infidelidad siempre va a tener víctimas directas o indirectas. Hay repercusiones siempre. En un matrimonio, la víctima directa es tu cónyuge, pero no solamente él, tu familia, la familia de la otra persona, todas las demás personas que reciben testimonio de tu familia, de tu hogar. Tú no eres el único afectado. Tu pareja no es el único afectado. De la misma manera, la forma como tú y yo sentimos la ira, el dolor, la frustración de lo que vivimos, podrá ayudarte a procesar lo que estás viviendo o va a ser un detonante para mayor sufrimiento, para ti o para las personas que igual ya se van a ver afectadas. Yo me pregunto si es suficientemente traumático para los hijos la infidelidad de los padres, porque a ti nadie te lo tiene que explicar, no importa lo que digan los influencers ni los podcasts famosos del momento. Sí, tú como hijo sabes que si tu papá es infiel o tu mamá es infiel, eso te hace daño. Nadie te lo tiene que explicar. Tú te acuestas llorando y tú sabes que está mal. ¿Cuántas mujeres no conozco yo que se callaron la infidelidad de un padre para no hacerle daño a su mamá y crecen resintiendo a ese papá? ¿Por qué? Porque rompe la confianza, porque destruye la naturaleza del amor de esa relación, porque es una traición, no solamente a la mamá que aman o al papá que aman, sino a ellos mismos. Y claramente podemos decir, el que es infiel no quería hacerle daño a los hijos. Hombre, no quería, pero lo hiciste. Es una consecuencia indirecta de lo que elegiste. Y por eso también cuando tú padeces el dolor de una infidelidad, tienes que preguntarte, uno, si te estás negando
a sentir el dolor. Porque incluso a veces, y voy a ponerlo ahí de paréntesis, usamos a Dios y usamos la fe como un escudo para no procesar emociones. Yo lo perdono porque Dios todo me lo ha perdonado a mí. Yo me voy a rezar 24 horas al día en la iglesia, no voy a estar en mi casa, no voy a enfrentar lo que pasa, me lo voy a pasar de retiro en retiro, de rosario en rosario, y voy a de labios para afuera decir que perdono. Pero no estoy procesando, no estoy sintiendo, no me estoy permitiendo sentir, experimentar el dolor de lo que esto me está causando. Y eso no es sano, ni para ti, ni para las demás víctimas indirectas de la infidelidad. Eso por un lado, y tienes que discernir si no te estás permitiendo sentir el dolor. Ahora, ¿de qué manera te permites sentir el dolor? Y es ahí donde abrir el dolor a Dios hace toda la diferencia del mundo. Porque ¿qué hacemos tú y yo con el dolor? El dolor es tan contrario a nuestra capacidad humana de afrontarlo, que Dios no nos pensó para un dolor que nos destruye. Dios no nos pensó para un dolor que rompe el alma. El dolor que Dios permitió que estuviera en nuestra capacidad era para que pudiésemos crecer, ¿no? Para que pudiésemos de alguna manera desarrollarnos mejor, exceder nuestras capacidades. El dolor no debía destruirnos como nos destruye, rompernos el corazón en pedazos. Nosotros no sabemos qué hacer con el dolor. Y por eso una infidelidad saca a la luz también esa incapacidad grande que tú tienes de procesar el dolor y las emociones de forma sana. Porque además estás viviendo un montón de cosas al tiempo. Estás haciéndole duelo a tu hogar, a tu corazón, a tu familia, a tus hijos, a las circunstancias. Son muchas cosas al tiempo. Y por eso no es lo mismo sufrir con Dios que sufrir sin Dios. No es lo mismo. Porque en la cruz Dios ha sido el único que nos ha enseñado, acompañado a vivir el dolor de forma que no nos destruya. Porque si no, a ti una infidelidad te puede destruir. Y yo sé que no es la buena noticia del video que querías, pero es real. A ti la infidelidad de alguien te puede destruir la vida. Yo lo he visto. Una persona que padece infidelidad y no sabe cómo procesarla sanamente puede ver destruida por el resto de su vida su autoestima, su capacidad de confiar. Y como no confía, no se vuelve a entregar a alguien más. Como no confía, no vuelve a abrir el corazón a otros. Como no confía, no perdona. Pierde la capacidad, destruye la capacidad de perdonar. Puede encarcelar tu corazón para siempre al resentimiento. Y de la misma manera como eso te afecta a ti, puede afectar a los demás, especialmente si tienes hijos, porque tus hijos pueden llegar a tomar esas decisiones. ¿Yo por qué voy a creer en el amor si confío en mi papá y mira lo que le hizo a mi mamá? Si confío en mi mamá y mira lo que le hizo a mi papá. ¿Por qué voy a creer en el matrimonio si mira el matrimonio lo que sale, lo que causa, lo que hace? La infidelidad no era parte del plan de Dios, pero en el plan de Dios está que tú puedas sanar una infidelidad. La infidelidad no es solo algo que a ti te pasa, sino que Dios quiere estar ahí para que te pase algo más que una infidelidad. Porque tú no eres simplemente víctima y espectador. Y yo sé que esto puede ser algo que no quieras escuchar, pero yo sí creo firmemente que en toda infidelidad hay una oportunidad. Suena mainstream, suena frase de cajón, suena sticker de carro, pero es verdad. En Jesucristo toda infidelidad se convierte en una oportunidad. Una oportunidad de nacer de nuevo, una oportunidad para ordenar la jerarquía del amor, una oportunidad para volver a poner a Dios donde debe estar, una oportunidad para procesar cosas que no habías podido procesar o no sabías cómo hacerlo sanamente, una oportunidad para reconstruir cosas en tu corazón que estaban rotas y que esta infidelidad solo vino a traer a la luz. Una infidelidad es una oportunidad o de crecer o de perderte, pero hay que aprender a sentarnos con el dolor. No sabemos qué hacer con el dolor, es demasiado grande, demasiado abrupto, demasiado fuerte para nosotros. Y si tú estás atravesando una infidelidad, si te fueron infiel, tu mejor amiga, tu prima, tu familia, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, necesitas tiempo con aquel que fue traicionado. Y necesitas coger ese dolor y decirle contigo en un lugar seguro, voy a permitirme sentirlo. ¿Cuántas veces? Todas las que sean necesarias. Y no se trata solo de sentarte a llorar con Jesús, que eso hay que hacerlo. Se trata de permitirte abrir el dolor a Dios. Señor, no sé qué hacer con este dolor, es demasiado. Y tengo opciones. Puedo evadirlo, esconderme, puedo distraerme. Puedo negar que esto existe, que esto no me afecta. Puedo ser indiferente aparentemente. O puedo lanzarme a toda distracción que me brinde consuelo. Buena o no tan buena, o mala. Puedo desbocarme en otras cosas, en el servicio, en el apostolado, en mis hijos. Puedo entregarme al vicio, puedo volver a buscar el pecado, puedo buscar consuelo en lo que el mundo me ofrece. Puedo perderme para consolarme. Tengo las dos opciones. Pero escojo quedarme aquí y dejarte entrar. Que este dolor sea una puerta, Señor, entra. ¿Y saben cuánta valentía se requiere para hacer eso? ¿Cuál sería el tercer paso? Digamos que en las etapas del duelo está la negociación, la capacidad de adaptación. A mí me gusta más verlo así, adaptar el dolor a las nuevas circunstancias en que yo tengo que entender el amor. Porque ahora yo tengo que adaptar mi corazón a un amor que ha sido traicionado.
Y yo no digo que todo deba ser perdonado y yo no digo que, ojo, porque el perdón de nuevo no es ni justificación. De perdonarte es justificarte porque pues tú no tenías la culpa o no sabías lo que hacías o decir esto no pasó, quitarle al otro la responsabilidad o la reconciliación, ¿no? Estamos como si nada hubiera pasado, no pasa nada. Con tal de no enfrentar esto o no perderte o no perder lo que teníamos, hagamos de cuenta que esto nunca pasó. Nada de eso. Es la capacidad de entender que hay que reconstruir el amor con lo que tenemos. Y aquí me voy a permitir hacer como una distinción. Cuando nosotros hablamos de sanar una infidelidad, tenemos que ver las dos posibilidades. Sanar la infidelidad yo, porque yo tengo que sanar, y yo de cara a Dios respecto a esta situación tengo que sanar, y de cara a la otra persona. ¿Por qué? Porque no siempre el sanar implicará reconciliarte en la relación que tenías con la otra persona. A veces atravesamos traiciones, sufrimientos, en donde o no se puede reconstruir el vínculo porque la otra persona no quiere. Y es el caso tan doloroso de tantos de ustedes que son abandonados por su pareja, que su esposo se va con otra, no quiere luchar por el matrimonio, no se arrepiente, no le interesa, o su esposa, donde hay abandono, que digamos que acrecienta el dolor, acrecienta el sufrimiento, o casos donde no es conveniente la reconciliación. ¿Y cuáles son esos casos? Donde la traición va acompañada con muchas otras cosas, donde la traición va acompañada con maltrato, con abuso, con que no hay deseos reales de cambio, porque has perdonado 17 traiciones y vuelve a ocurrir. Y ojo, la traición no es solamente traición de infidelidad con alguien más, es cualquier infidelidad al vínculo del amor. Es toda falta de respeto, toda traición a tu confianza, toda traición a la verdad. Eso constituye una traición. Y tú me puedes poner 1000 ejemplos, pero pues yo los conozco. Faltas de respeto que de pronto no te violentan, no te gritan, no te golpean, pero hay abuso psicológico. Están las típicas promesas de esto yo no lo vuelvo a hacer. El incumplimiento de promesas que hacen daño a la relación, que te rompen a ti como persona. Y eso lo podemos vivir desde la amistad hasta el matrimonio y más allá, ¿cierto? No siempre es recomendable o aconsejable la reconciliación. Incluso en el matrimonio, sí, en el sacramento matrimonial. Creo que de hecho por eso es importante que tengamos el video de la nulidad matrimonial, pero no siempre el Señor te pide quedarte ahí. Y eso no significa divorcio. A veces la separación de cuerpos es necesaria y decir, es que tú no quieres cambiar o hacer lo que se necesita para que yo pues tenga una relación sana contigo, para respetarme a mí, para respetar a nuestros hijos, para respetar el vínculo que tenemos. Y en ese sentido yo no me puedo exponer a mí psicológica, emocional, físicamente, ni a mis hijos por seguir conservando un vínculo que nos está haciendo más daño. Dios no te pide eso. Tenemos que discernir en cada caso, y yo te invito a discernirlo. Primero, si la reconciliación es posible. Y dos, si la reconciliación es aconsejable. En esos casos, la sanación de la infidelidad requerirá cosas particulares, ¿no? Si la persona no vuelve, no está, no es posible, tenemos que atravesar un proceso terapéutico. Sí, porque hay una pérdida, efectivamente hay una pérdida. Tienes que hacer el duelo de la persona y duelo de la relación, aprender a vivir sin esa persona, aprender a reconstruir tu vida, tu vocación con esa persona lejos de ti. Eso es un camino particular, ser un proceso de perdón bastante grande con la persona lejos, porque no es lo mismo, pero sí es importante al menos que tú empieces reconociendo que la sanación es importante principalmente para ti. Hay un proceso que tú debes hacer contigo mismo para sanar la infidelidad que no depende de la otra persona. Y si mi pareja sí quiere cambiar, y si mi pareja quiere reconstruir la relación, ese es otro camino, porque tú primero tienes que sanar el daño de esa infidelidad y luego sí exponerte otra vez a confiar a la persona. Y es posible, claro, ¿qué hay que hacer? Tener conversaciones difíciles, conversaciones duras, exponerte a la verdad de lo que pasó, la transparencia de la otra persona respecto a lo que ocurrió, el compromiso real de la otra persona en hechos concretos, cómo la otra persona se compromete y efectivamente cumple para reconstruir la confianza. Porque lo que se rompe con la traición, con la infidelidad, es principalmente la confianza. Y la confianza es el fundamento del amor. Yo no puedo amarte y tener una relación contigo si no confío en ti. Y así como la confianza se rompe con pequeños actos de infidelidad, la confianza se reconstruye con muchos grandes, constantes actos de fidelidad.
Eso dependerá de qué, del compromiso de la otra persona, de lo dispuesta que esté la otra persona realmente a reparar el daño y a reconstruir el vínculo. Y por eso este video no se trata de eso. Ahí sí necesitas acompañamiento. Sí, es una situación bastante extrema, bastante difícil, para que puedas llegar a acuerdos de cómo se puede ver la reconciliación después de una infidelidad. Se puede, cuando realmente hay un arrepentimiento sincero por parte de la otra persona. Pero necesitas un tiempo tú para sanar el corazón de la infidelidad que ha sido, pues que padeciste. A veces pensamos que el deseo de perdonar una infidelidad es suficiente y no lo es. De buenos deseos, hombre, los buenos deseos no siempre bastan. Los buenos deseos no siempre son suficientes. Y si para una fidelidad sostenida en el tiempo se requiere más que buena intención, para perdonar una infidelidad también se requiere más que buena intención. Se requiere que realmente tú te des tiempo, espacio físico, temporal, emocional para procesar el daño, el dolor, la ira, la negación, todo lo que hemos visto hasta ahora. Por más de que tú digas, sí, no me importa, yo quiero perdonar, yo quiero luchar por esta amistad, por este noviazgo, por este matrimonio, no seas ingenuo. Porque a veces cuando hacemos estos perdones express, que es un patrón demasiado dañino, muy dañino, sobre todo para los hijos, pero también para el propio corazón. Son estos picos en donde hay una infidelidad, hay una traición de cualquier tipo, hay un dolor, una crisis donde hay gritos, ira, donde literalmente se sale, se exterioriza toda la ira, pero no de una forma canalizada, sin propósitos, sin enmienda, sin un plan de reparación real. Simplemente es el pico del drama, del escándalo, de los golpes o de los gritos. Luego hay una reconciliación, de nuevo, sin un plan, sin medidas serias, claras, de resarcir el daño, de construir otra vez o reconstruir la confianza, sino simplemente me perdonas, sí, te perdono, volvemos como si nada. Y como la otra persona no ha hecho un compromiso de reparación, eventualmente la infidelidad va a volver a ocurrir de la misma manera o de otra. Y vuelve lo mismo, el escándalo, la crisis, le echas en cara la primera infidelidad que ya le perdonaste, pero como hay una dependencia emocional, como no hay un vínculo sano, efectivamente siento que no puedo vivir sin esta persona o que esto es todo lo que hay y que me toca acostumbrar y que este es el perdón de Dios, la otra persona vuelve otra vez al vínculo, vuelve otra vez a construir una infidelidad porque nunca ha tenido que enfrentar las consecuencias de eso, porque siente que la infidelidad no rompe el vínculo, porque tú sigues ahí, porque tú mantienes el corazón abierto a pesar de todo y se vuelve en un ciclo constante de perdones y de caídas, de perdones y de caídas que hacen muchísimo daño para el corazón. Porque se acumula, el resentimiento se acumula, lo que no estás perdonando y procesando se acumula. Y luego nos preguntamos por qué nos enfermamos físicamente, por qué nos deprimimos, por qué nuestros hijos tienen tantos traumas, dolores. Lo que tú no procesas de forma sana sale por otro lado, siempre. Saldrá en tu salud, en el cuerpo, sale, siempre sale. Hay una cuarta etapa que podríamos ver como depresión o tristeza profunda, que hace parte de esta otra que yo te decía del procesamiento de emociones, ¿no? Pero sentir que el dolor que yo estoy experimentando excede. Es esa etapa del duelo en donde perdemos toda esperanza. Es esa etapa en donde más cuidado necesitamos. Es esa etapa en donde más mentiras van a venir a tu corazón y a tu cabeza, de un lado o del otro. Engaños de perdónalo, no pasa nada, es que sin él no vas a poder vivir, sin ella no vas a poder vivir, o es que tú eres lo peor, es que esto nunca va a cambiar, es que esto no puede ser posible, es que el amor no existe, es que me voy de la casa. Es que son etapas en donde no debemos tomar decisiones grandes, importantes. Es uno de los consejos que nos da San Ignacio en los ejercicios espirituales, que en tiempos de desolación no tomemos decisiones, pero en tiempos de traición ocurre lo mismo. Cuando estamos heridos por la traición no estamos pensando bien. Necesitamos ese espacio y ese espacio implica no tomar decisiones vitales para el matrimonio, para la relación, para los hijos. Hay que darte tiempo y por eso es importante que tú disciernas si en este momento el dolor me está haciendo salir de mí de una manera en donde no puedo tomar las decisiones que eventualmente tendré que tomar. Eventualmente tendré que decidir cómo perdonar. La pregunta no es si voy a perdonar o no, es cómo lo voy a hacer. Si tú llegaste a un momento de traición en tu matrimonio, en tu noviazgo, en tus amistades, en una amistad particular, y te das cuenta que sin esta persona, o sea, que si esta persona se va de tu vida, tú no tienes nadie que te quiera, nadie que te ame, nadie en quien apoyarte, la traición vino a despertarte. Porque entonces te está doliendo desmedidamente porque esa persona no era un vínculo sano, era un ídolo, porque había dependencia emocional, porque te aislaste
de todos los demás vínculos sanos, profundos que necesitamos, porque esto era lo único importante para ti. Y la traición a veces nos muestra eso. La traición de otros a veces nos demuestra que nos hemos traicionado primero a nosotros mismos y que hicimos del amor de alguien el Dios de nuestra vida. Mabe, pero si era mi esposo, mi esposa, y es la vocación sagrada, la vocación es lo primero. Sí, pero no así. El matrimonio es lo primero, claramente, pero tiene un orden. Nosotros podemos idolatrar cosas buenas, podemos idolatrar relaciones sanas, santas y desordenarlas. En los peores momentos necesitamos quien nos apoye, amores sanos que estén ahí para ti. Y espero que si estás atravesando una traición, esto te invite a reflexionar qué relaciones de amistad profunda, espiritual, estás construyendo, de quienes te rodeas, quienes quieren tu bien, porque los necesitamos. Dios nos manda a vivir en comunión. Tú no vas a poder solo nunca. ¿Qué sigue después de eso? No es lineal, recuérdenlo, pero aceptación. ¿Cómo se ve la aceptación? Esto es doloroso. Esto sí pasó. Esto tiene consecuencias grandes para mi vida, para la relación, para lo que quiero construir en el futuro. Y son estas y estas y estas. Puedes nombrar las consecuencias concretas, pero es posible volver a ser feliz. Es posible volver a confiar. Es posible ser una mejor versión de lo que era antes. La aceptación no es, puedo volver a ser lo de antes. Y podemos volver a ser los mismos de antes. Y tener la amistad de antes, el noviazgo de antes, el matrimonio de antes. La traición hace un antes y un después. Nunca va a ser igual. Pedro nos da la clave. Pedro, cuando niega a Jesús, no vuelve a tener con Jesús la misma relación de antes. Es imposible que tengan la misma relación de antes. Nunca será igual, pero puede ser mucho mejor. Pero será mejor precisamente porque atravesó la traición y a mí me encanta eso. Porque Jesús no hizo borrón y cuenta nueva, eso es mentira. Jesús no hace borrón y cuenta nueva. Esas frasecitas de cajón bíblico que nos metemos por ahí en Instagram son mentira. Jesús no dijo, ¿te arrepentiste? Bueno, hagamos como si no pasó. No. Jesús le exigió a Pedro enfrentar su traición y lo llamó a la orilla y le dijo, vení para acá. ¿Cuántas veces me negaste? 3. Vení para acá que 3 veces vamos a reconstruir esta relación. Y 3 veces vamos a restaurar la alianza tú y yo. Y 3 veces vas a tener que atravesar todo el dolor de lo que vivimos juntos y vamos a empezar de nuevo. Y esto va a marcar un antes y un después de la relación que tú y yo hemos tenido. Y precisamente porque me traicionaste y pudimos enfrentar esto y te arrepentiste y te perdoné, es que de ahí saldrán las fuerzas para que des la vida por mí. Pedro nos muestra que la traición no tiene la última palabra, pero claro que tiene un peso en la relación, muy fuerte, muy fuerte. Fue porque negó a Jesús 3 veces y 3 veces Jesús le dijo, ¿me amas? Porque yo te amo, mi amor nunca ha cambiado. Tú estás dispuesto a volver a comprometerte conmigo fielmente, a abrazar tu vocación, a caminar en pos de mí. 3 veces. Con Jesús no hay atajos, con Jesús no hay evasiones de la realidad, con Jesús no hay borrón y cuenta nueva. Hay enfrentar la realidad y enfrentarla con misericordia, enfrentarla con amor, enfrentarla con Él, pero enfrentarla. Y si se dice que antes Pedro lloró amargamente, Pedro en el perdón también se entristeció. Y dice que poniéndose muy triste le dijo, tú lo sabes todo, sí estoy dispuesto, sí te amo. Y te amo a pesar de que te he traicionado. Y yo sí creo que esa traición empezó a ser una piedra de reconstrucción de la relación de Pedro, la piedra, con Cristo, la piedra angular. ¿Qué tiene eso que ver contigo? Hombre, todo, porque sí hay esperanza. Independientemente de que la persona quiera o no restablecer el vínculo contigo, de que quiera esforzarse o no. Claro, si la persona quiere es mucho más fácil, es una buena noticia. Se puede recuperar la relación, se puede luchar por reconstruir un matrimonio, un noviazgo, claro que se puede. Pero si la otra persona no quiere, o no deberías reconstruir esa relación con esa persona, aún tienes que reconstruirte tú, aún tienes que reconstruir tu capacidad de amar y de tener relaciones sanas y de confiar y de reconstruirte a ti en medio de lo que pasó. Y no vas a volver a ser el mismo de antes, pero puede ser mejor. La traición nos permite integrar la pérdida en el sentido de la vida. Porque a veces pensamos, la vida es feliz si todos me aman, si nadie me traiciona, así. Y no es cierto. La vida es feliz aunque haya amado y no me hayan amado a mí. La vida es feliz aunque yo haya sido fiel y me hayan traicionado y hayan sido infieles. La vida es feliz precisamente en esas cosas. Y lo que cambia en nosotros es la manera que tenemos de ver la vida y las circunstancias. Pensamos que la felicidad es, si esto nunca me hubiera pasado. Y la felicidad es todo. Con esto adentro, con el dolor, con la ruptura, esto hacía parte de la ruptura. Y también hará parte de la reconstrucción que Dios quiere hacer en mi vida. Cada persona tiene su propio ritmo. No hay un tiempo determinado para hacerlo, ni un tiempo correcto. La traición te hace misericordioso. Y yo sé que esto suena como a, sí, masoquismo. Para nada. Nada de esto es bueno. Nada de esto es bueno. La traición no es buena, la traición no es lo que Dios quería para ti. Dios no te mandó a que te traicionaran, a que fueran infieles. Dios no quería nada de esto, pero porque es Dios, es capaz de sacar cosas buenas de cosas malas.
Solo Él es capaz de sacar cosas bellísimas de lo más feo que existe. Solo Él es capaz de sacar resurrección de la cruz. Solo Él es capaz de dar vida en medio de un sepulcro. No es que la cruz fuera un bien en sí mismo, era lo que Dios hacía en la cruz, lo que era un bien. Y te digo esto antes de irme para recordarte que, aunque Dios no quería esto para ti, es capaz de salvarte a través de esto que te está pasando. La traición de alguna manera te vuelve a recordar que los amores de esta tierra nunca serán suficientes. La traición nos recuerda que solamente hay un amor fiel, uno que sostiene, uno que sustenta, uno que da sentido a la vida. La traición te vuelve a poner el amor en el orden que debe estar. Y te hace misericordioso, espero, para que te acuerdes que así como tú estás sufriendo un montón por la traición que alguien te causó, Dios también ha sufrido por tu traición y por la mía. No hay nadie que pueda mirar a Dios y decirle, me traicionaron y yo soy inocente. No, creo que la traición nos abre una ventanita a lo que Dios también ha sentido por parte tuya y por parte mía. No se les olvide, si no nos siguen en Instagram, vayan y nos siguen en somos.sos. Y si no se han suscrito aquí en el canal de YouTube, nos ayuda un montón que se suscriban. Si crees que el video le puede ayudar a alguien más, no dudes en compartirlo. Si quieres compartirme algo también en los comentarios, te leo todo el tiempo. Voy a orar mucho por ti. Y ya, no se les olvide que somos suyos.